Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A toda la gente que nos está viendo y que se asoma a esta ventanita de mi canal de YouTube dedicado a la literatura y también al cine, por eso se llama Libros y Cámara. Bueno, pues darte la bienvenida y decirte que gracias por darme este poquito de tiempo para entrevistarte, para hablar de un libro, de tu libro, bueno, de uno de tus libros, mejor dicho, que me ha impactado muchísimo. Porque entre tú y yo hay algo que compartimos y es la tierra de la Mancha. Y eso se lleva en la sangre, las raíces se llevan en la sangre, aunque esté mucho tiempo sin ir uno a la tierra tira, ¿verdad? Entonces, este libro me ha gustado por muchas cosas que vamos a ir hablando poco a poco, pero bueno, quiero antes presentar quién eres realmente. Eres Carlos Basa del Rey, escritor, periodista. Creo que es la primera vez que tengo a una persona que voy a entrevistar que cumple todos los requisitos. Ay. Es periodista, autor y guionista. O sea, lo tienes todo. Entonces es como una navajita de estas de 3x1. Así que, bueno, encantada de tenerte aquí. Y nada, y pues hablar de tus libros, de tus proyectos y de lo que tú quieras. Porque para eso tienes aquí la ventanita esta, que también luego se compartirá con Quijote Negro Histórico, que te vayan conociendo los lectores, porque Quijote Negro Histórico es magia. Es magia. Todos los clubes de lectura de por allí, de por la zona, acuden del 15 al 18, que este año se celebrará esos días, acuden todos los días a ver a los autores, a que les firmen los libros, a hacerse fotos con ellos, a escucharles, a preguntarles. De hecho, fíjate la magia de Quijote Negro Histórico, que ya tenemos que estar, ya hemos iniciado pues a avanzar quiénes van a venir, porque nos piden los clubes de lectura que por favor que digamos los autores que van a ir porque se tienen que leer el libro antes de ir, porque ellos pueden ir para hacer preguntas y para saber de lo que está hablando, ¿no? Entonces, esa es la magia de Quijote Negro Histórico y tenemos el placer de tenerte aquí este año y para mí y para mi compañero Manuel es un honor. Y ya dicho eso, vamos a hablar a los lectores de tu novela, la que yo me he leído, porque tengo también pendientes. Me has recomendado Soledad, pero yo tengo aquí otra que se llama Invencible, que la tengo por leer, ya mostrarla a la cámara para que la gente la vea. Invencible, la tengo por leer, pero vamos, creo que me va a durar también 3 días. Creo porque es de Luna, de la que vamos a hablar ahora, Luna, me ha durado exactamente 2 días. 2 días. Porque era un no parar. O sea, un no parar de leer. Y a mí eso me encanta. Cuando encuentro un libro que tiene todo lo que yo necesito para desconectar del mundo real, es que eso me apasiona. Entonces vamos a comenzar con las preguntas para que la gente sepa de lo que estamos hablando, porque para muestras, un botón. A ver, en primer lugar, pues como bien te he dicho antes, nos une algo que es la Mancha. Y este libro habla de la Mancha. Pero desde un ángulo más siniestro. A mí es que lo describes todo tan bien que era capaz de escuchar hasta el sonido de las chicharras. Y eso es importantísimo. Entonces, nadie mejor que tú para hacer una sinopsis de tu novela. Así que aquí tienes la cámara delante, habla de Luna. Dinos lo que va. Vale, lo primero, explicar la parte manchega. Es que, como comentábamos antes, yo soy mitad manchego. Mi madre y la familia de mi madre son de Alcázar de San Juan. Sí. Vengo de familia ferroviaria, de Renfe, de Alcázar, y siempre, de pequeño, aunque yo soy nacido en Barcelona y ahora vivo en Navarra, en Pamplona, desde hace tiempo, de pequeño he viajado a La Mancha, ¿no? A ver a la familia de mi madre y imagínate, para un niño
acostumbrado a la gran ciudad como Barcelona, de repente ir de vacaciones una semana, 2 semanas a un pequeño pueblo de La Mancha o a conocer La Mancha, pues claro, aquello para mí era muy impactante, ¿no? Muy Claro, claro. impactantes las costumbres que a mí me parecían totalmente extrañas. Desde las reuniones de la gente a la fresca a hacer encaje de Ay, sí, el fresco, ¿no? El bolillos. fresco. Sí, para mí era un mundo aparte, ¿no? Claro, Entonces, claro. yo, entre mis novelas, le dediqué una novela a mi padre, que era un enamorado de la ciudad de Barcelona, que la novela es Justo, que es con la que gané el premio Hamed, y tenía la deuda pendiente de ambientar una novela en La Mancha para dedicársela a mi madre, ¿no? Claro, qué menos. Claro. Y entonces, pues aproveché todas esas memorias que yo tenía de niño para construir ese universo, ¿no? En el que se Sí, mueven esos 3 personajes, esas 3 mujeres de la misma familia, ¿no? 3 generaciones. Y aproveché para construir eso. Y por eso ambienté también la novela en los 80. Está ambientada a principios de los 80, en el año 82, sí. porque es la época en la que yo iba mucho a La Mancha, ¿no? Con lo cual, por un lado, tiene ese reflejar mi memoria o la memoria de mi infancia, pero reflejarla con el tamiz del tiempo, es decir, habiendo pasado muchos años, ¿no? Todos recordamos las cosas de una manera distinta. Sí, eh, claro, cuando se pasa el tiempo. y entonces yo quería, pues bueno, un poco como recuperar esa parte de mi infancia, pero contándola desde la madurez de ahora, ¿no? Y sí es cierto que determinadas cosas quedan ancladas en tu Sí, memoria sí, claro, eso y, no se y olvida. ahí se quedan, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, como te comentaba antes, la casa que se describe en la novela donde viven esas 3 mujeres Las 3 mujeres. es la casa natal de mi madre, ¿no? Que yo he conocido de pequeño. El Además, la cemen- distribución es que es típica de La Mancha. Sí, es la casa que yo recuerdo, ¿no? Que yo Sí, tengo en mi cabeza. sí. Como tengo en mi cabeza a mis 2 tías abuelas, la tía Adoración, la tía Dora, la que Madre llamábamos, mía. y la Ahí tía está. Magdalena. Pero bueno, no se parecen en nada a los personajes. Pasa que Por aproveché para fortuna, ¿eh? Por fortuna. utilizar. Sí, aproveché para utilizar todo ese escenario y colocar ahí una novela, pues bueno, no es criminal al uso, en el que sería una No. novela policíaca o una novela de investigación Pero de eso con misterio. vamos a hablar más adelante, Mm, porque la novela sabemos lo que sucede, pero no mm, sabemos por qué sucede, que eso mm, es lo que a mí me llama la atención. mm, Entonces, vamos a ir hablando de los personajes, si te parece, y de mm, la trama que tanto me llama a mí la atención. Yo, como te he dicho, leí la novela en 2 días, o sea, 2 días. Me bastaron 2 días para leerla. No es que sea muy gordita, pero No, es que es tan intensa que no podía dejar de leerla. Entonces, bueno, pues me la he devorado. Y bueno, el título, Luna, cuando yo vi, o sea, antes de saber el contenido de la trama, de la historia y todo, Luna, dije, bueno, un nombre con misterio. mm, Luego la foto, ahí, porque si no me equivoco, es un hombre, ¿no? Es un hombre, ¿no? Sí. bueno, en teoría es una foto de una chica, del ojo de una chica, del ojo azul de Luna, que es Eso uno de parece como los... que tiene así como, no sé, si es que yo me la he visto. Yo he imaginado un hombre, ¿vale? Ujú, Porque yo aquí me he imaginado a un hombre y yo luego he pensado, pues será el protagonista, o sea, uno de los protagonistas, o mejor dicho, el marido de Marta, que ya ujú, hablaremos con el tiempo, a lo largo de la entrevista. El caso es que ese azul intenso de los ojos, esa mirada, haciendo la señal de la fotografía, que es que no has podido tener mejor detalle, porque tela marinera. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Has elegido esta portada con toda la intención para llamar la atención? ¿O ujú. era algo que o querías algo recoger en esta portada de la novela para que me sucediera lo que a mí, de que yo pensara que iba a ser algo más inocente, algo más... Y luego me he encontrado...
Ante esta pregunta tengo dos posibles respuestas. Vale, Una sería la respuesta oficial, que, bueno, ese tipo de respuesta que siempre damos los escritores y que es como, pues bueno, sí, es una portada muy trabajada, que decidimos entre todos, la teníamos muy clara desde el principio, etcétera. Esa sería la típica respuesta y oficial que te podría dar. sí. O te puedo dar la respuesta sincera de La verdad. original, es la A que ver, me gusta a mí. originariamente yo suelo tener muy claras las portadas de mis novelas. De hecho, alguna de ellas, como lo de la novela Soledad o de la novela Justo, las portadas son fotos mías, hechas por mí. Sí. En este caso, la portada que yo quería era otra. La portada que yo quería era una foto que tengo de un cuco de piedra, de los típicos que hay en los campos para guardar los aperos, Eso. porque guarda relación con, pues bueno, un elemento de la novela. Esa típica construcción de piedras encajadas que puedes ver en los campos. ¿Y cómo se llama en tu tierra? Cuco. Cuco, no Así, lo he sí, escuchado nunca. son en Cataluña le llaman Borjas, en Castilla, en Alicante, No lo había escuchado nunca, fíjate. pues, Por mi tierra se llaman, pues, chozas sí, o es eso. refugios o... Suelen ser esos sitios donde, bueno, guardas determinados aperos, incluso Sí, en sí, algunos hay pesebres para los animales, para resguardarse. Entonces, evidentemente, si no has leído los que no hayan leído la novela no entenderán por qué quería yo esa portada. Una vez leída, pues sí tiene lógica, tiene todo el pero sentido. en este caso mi editor dijo, no acabo de verlo. De ¿Qué te verlo. parece si jugamos con el elemento de el azul de los ojos de una de las protagonistas, ¿no? Uf, es azul de Y niña. en este caso ha sido el único caso en el que yo no me he llevado el gato al agua y no ha acabado saliendo la portada que yo quería, sino la que ellos han querido. Y yo creo que pasado el Ha sido tiempo... un acierto, ¿eh? Sí, sí. Ha sido un acierto. Me duele reconocerlo porque generalmente suelo acertar y tener razón yo, pero en este caso es mi editor el que ha acertado. Pues es un acierto, ¿eh? Porque a mí la portada me ha sugerido que era, sabía que por el nombre era algo misterioso, pero no sabía hasta qué punto el título tiene tanto que ver con la novela. Claro, y Entonces, luego estaba el elemento, no únicamente queríamos el ojo azul, porque es uno de los leitmotiv que caracteriza a uno de los sí, personajes, al la personaje de niña Luna. de ojos tan azules, ¿no? La niña fija de ojos tan azules, ¿no? Entonces, no solo quería eso, sino que además queríamos reflejar el elemento que tú decías del encuadre fotográfico clásico, Exactamente, ¿no? Esa exactamente. típica foto que se hace a los directores de cine o de fotografía simulando el encuadre, que es más, a ver, en el mundo del cine no hacemos eso, en realidad se utilizan otro tipo de elementos, pero en las fotos para la prensa queda muy bien, ¿no? Lo de que sí, claro. parezco que encuadro. Para eso hay un visor de campos, que es el que utilizan los directores de fotografía, que es mucho más preciso, y le puedes poner las distintas ópticas que tú quieres, ¿no? Y da un reflejo real de lo que se va a encuadrar. Pero bueno, yo creo que era un elemento que funcionaba muy bien y definía a la perfección dos de las características más importantes del personaje de Luna. A mí me ha fascinado la foto, de verdad que la portada es que tiene todos los ingredientes para suscitar curiosidad y luego después ya le vas dando significado una vez que estás leyendo la novela. Y luego para mí también es muy, muy importante que en las portadas intervenga de verdad un diseñador o un fotógrafo o alguien que no se utilice la inteligencia artificial. Es decir, Claro. que sea un trabajo creativo de verdad, que uno tiene que... De toda la vida, vamos. pagar. Exactamente. Y yo creo que, bueno, resume muy bien el elemento de la fotografía, que tiene mucha importancia dentro de la trama, y el elemento de los ojos azules de ese personaje de Luna. Claro, ¿no? es que tú dices que es aquí una niña. Yo es que veía, te lo prometo, veía un hombre y pensaba que era Álvaro. Pero ahora que lo dices, no sé por qué, pero es que los ojos son azules. Sí, sobre eso también hubo discusión porque barajamos un par de fotografías. En algunas el ojo era claramente más de una niña. Claro, pues entonces yo le veo algo como que me recuerda a una cara más adulta. No la pero claro, de una niña. no tenemos que olvidar, claro, yo rechacé la foto de la niña porque en el fondo Luna no es una niña, es una mujer ya de 14 años y además es una mujer... Menudo elemento.
Sí, es una adolescente que está muy alejada de la clásica niña, ¿no? Y además es una niña pija de ciudad que ha sido arrastrada de vuelta al pueblo de nacimiento Así, de su madre, ¿no? así es. A ver, hablemos de la trama, que es Ujú, trepidante, asfixiante, en algunos momentos muy asfixiante. Misterio, también ujú, tiene mucho misterio, que enlaza el pasado con el presente ujú. constantemente. Y un muerto que no se da por aludido y no sabe que está muerto. Y entonces él decide que aún tiene cosas que decir. Eso lo dejamos para los lectores que lo Mm. lean. ¿Cómo se te ocurrió esta historia? Bueno, yo quería hacer una historia ambientada en La Mancha, como te decía, Sí, y para mí, La Mancha está conectada a las mujeres de mi vida. Las mujeres de mi vida en el sentido de mi madre, mis tías abuelas, las primas de mi madre, mis primos, pero sobre todo mujeres. Te ya, decía, esas dos tías abuelas, la tía Dora y la tía Magdalena, por ejemplo, mi madre y sus primas, para mí La Mancha son mujeres. Entonces, tenía muy claro que las protagonistas tenían que ser mujeres, ¿no? sí, Y quería también hacer un reflejo de tres generaciones, tres vale. tipos de mujeres de generaciones muy distintas, ¿no? Que son las que yo he conocido en La Mancha, desde esas abuelas más tradicionales, que es el personaje, pues bueno, de Dora, de Ahora, Adoración, adoración. la generación de mi madre, que sería el personaje de Sara, que son las que la primera generación en marcharse del pueblo Sí, a la ciudad, por decirlo de algún modo, y luego la última generación, que son la gente que ya ha nacido fuera del pueblo, pero que por un motivo X regresan. tiene que regresar, y claro, para ellos ese es el pueblo de su madre y ese es el pueblo de su abuela, pero para ellos es Es, algo que no conocen. O sea, es sí, como ir a un sitio, a otro planeta, ¿no? sí, Entonces, quería esas tres historias y luego para mí era muy importante la forma de mirar de cada uno de los personajes, en el sentido de que el son personaje tres de la voces abuela. distintas, son tres voces distintas. Es que Mm, vives cuando narra, te he cortado, perdón, cuando narra Adoración y habla de su vida, de sus miedos, sientes la inquietud de Adoración. Y cuando lo habla Sara, mm, siente la incertidumbre de que ella tiene el miedo que ella tiene. mm. Cuando hablas de Sara, eh, es, es una psicópata. La pobre Luna. Eso, Sí, Luna, es una sí, psicópata. en el fondo también quería reflejar, tenemos a tres mujeres de la misma familia, tres Sí, generaciones, cada una con un fantasma interior, por decirlo de algún modo. Cada una sí, tiene su propio monstruo. Y cada una se ha enfrentado o se enfrenta a la muerte de una manera distinta, ¿no? El personaje de Adoración, pues bueno, tiene una historia pasada de algo atroz que hizo y lo que hace es, bueno, se ha recluido en esa casa. En esa casa lo que ha hecho es rodearse de silencio y soledad para callar esa voz del pasado. una voz interna. Ella, Sí, ella quiere olvidar el pasado. El personaje de Sara, que es su hija, llega un momento que siendo adolescente se marcha del pueblo y olvida. Al separarse o al desenraizarse, romper sus raíces del pueblo, de la tierra, e sí, irse a la ciudad, la distancia es el olvido en ese caso, ¿no? Ella sí, olvida lo que hizo en el pasado y lo que sucedió en ese pasado. Y no empieza a recordarlo hasta que regresa, hasta que vuelve a entrar en contacto físico con esa casa de su infancia y con esa tierra que la vio nacer, ¿no? Con lo cual tienes al personaje de Adoración viviendo rodeada de silencio para callar esa voz del pasado. Tienes al personaje de Sara que ha logrado olvidar su pasado, pero que cuando regresa a esa casa llena de silencios empieza a escuchar una voz. Y luego tienes el personaje de la hija, ese personaje de Luna, que es un poco lo que se dice en la novela, esa es un poco la idea de si es posible que la maldad se transmita genéticamente de una generación a otra, y no solo que la maldad se transmita genéticamente, sino que vaya mejorando, en el sentido de que cada vez
con cada generación... Matan mejor, ¿no? Sí, sí, efectivamente, tenemos, en el personaje de Luna lo que tenemos es, para eso me documenté mucho con amigos criminólogos, psicólogos y perfiladores, Sí. lo que tenemos es el despertar de una psicópata asesina. ¿Vale? Y entonces podríamos decir que un psicópata nace o se hace. Bueno, esa es una discusión que tienen ellos muchísimo. A ver, puedes tener cierto componente genético, pero lo determinante es lo social, es decir, tu educación, todo lo que toda esa primera educación, esas primeras experiencias que tienes desde que naces hasta tus 10, 11, 12 años, incluso 13, bueno, esa época de pensamiento mágico, todo eso es determinante para definir quién vas a ser. Sí, porque es la base de lo que vas a ser en el futuro, yo creo, porque si tienes buenos recuerdos y has estado rodeada o rodeado de personas que te han aportado algo, es que esa, yo siempre digo lo mismo. Pero sí, yo siempre digo lo mismo, que en esa edad es cuando aprendes o deberías aprender a querer. Sí, claro. Si has aprendido a querer mal, vas a querer mal el resto de tu vida. De tu vida, sí, porque son cuando más se estrechan los lazos y cuando más es como comienzas a que todo lo que llevas dentro empieza a despertar, comienza a despertar. Entonces, el personaje de Luna, bueno, es el despertar de una psicópata. A ver, la mayoría de los psicópatas que existen no son asesinos, ¿vale? No, claro. Solo una parte muy pequeña de esos psicópatas. La mayoría son lo que llamamos psicópatas integrados, que es gente que vive perfectamente integrado en sociedad, simula sentimientos normales. Y habitualmente están casi en el poder. Habitualmente son... Sí, no, hay muchos. Que está rodeado de poder. Pero en mi caso, yo lo que quería es que el personaje de Luna es, bueno, una chica que llega a los 14 años y empieza a ser ya plenamente consciente de quién es y de lo que es. Y no siente miedo. No siente miedo cuando se da cuenta de lo que es decir, una psicópata, no siente miedo y se acepta. Se acepta a sí misma y no se miente. ¿Vale? Dice, bueno, yo soy así, incluso se ríe un poco. Hay una escena en la que ella va a la iglesia, porque su abuela es muy devota, va a la iglesia a hablar con Dios y le dice, a ver, tú me has hecho así, ¿por qué yo me tengo que avergonzar de ser una psicópata asesina? ¿No? Entonces, además, que es, aparte de psicópata, es que utiliza, vamos a ver, utiliza todas las herramientas necesarias que tiene como niña guapa, con ojos azules, sus encantos, los utiliza a su favor para cometer atrocidades que no vamos a desvelar. Sí, ella no deja de ser... la novela marca el momento en el que ella pasa de experimentar, que es lo que suelen hacer muchos psicópatas que acaban matando, de experimentar con la tortura, la crueldad animal, con animalitos hasta que lo llevan a cabo, ¿no? Entonces, ella en la novela es, bueno, ese paso definitivo, ¿no? De decir, bueno, he llegado hasta aquí, el paso definitivo lógico es matar ya a un ser humano, ¿no? Ella es una cazadora. Y como cazadora, como niña, bueno, como mujer ya de 14 años con un despertar sexual muy claro, lo que hace es utilizar esa sexualidad. Exactamente. Es que además que lo hace con mucha inteligencia, con las dosis justas para dejar al otro siempre con ganas y con deseo. Entonces, bueno, y además, 12, 14 años, pues está experimentando cosas, entonces, pues no tiene muy fácil. Además, no olvidemos que ella es un torbellino que viene de la ciudad, es decir, exactamente, está 3, 4, 5 años por delante de todos los chicos de pueblo que no han salido nunca del pueblo y usa eso a su favor. Pero aparte de eso, también es que cuando llegas, o sea, los niños de los pueblos, yo te lo digo que yo soy de pueblo, y estuve viviendo ahí en el Pedregoso hasta los 21 o 23 años, por ahí más o menos. Y recuerdo, vamos, pero toda mi adolescencia y mi niñez he estado en el pueblo. Y cuando llegaba un vecino que vivía en Madrid y que venía aquí, bueno, nosotros pensábamos que los deberíamos de espabilar.
Y luego nos daba un repaso a nosotros. Nosotros, nuestra intención era buena, era hacerle entender que tenía que espabilar, porque si no espabilaba, pues perdía siempre a todos los juegos, cosas así. Entonces, te entiendo perfectamente la perspectiva de la que tú me estabas diciendo. Describes a la perfección, como bien hemos dicho, pues el ámbito rural, porque lo conoces, porque has dicho que es la tierra de tu madre, y la vida de un pueblo. Lo tiene todo. Tiene hasta incluso el cura, don Anselmo. Es que tiene nombre hasta de cura, o sea, don Anselmo, con sotana negra de las de antes, porque estamos hablando de los años 80. Entonces, tiene adoración, una beata como las que no hay, que enciende velas todos los días para santificar sus pecados. Luego tiene Sara, la hija separada, que es un pecado para su madre. Y luego ya, bueno, pues está Luna, que es mi favorita, desde luego. Vamos a ver, ¿para ti qué es más importante? ¿El resolver un asesinato o hallar el motivo de por qué se comete ese asesinato? Vale, a ver, yo como escritor de género, para empezar a hablar un poco de género negro, mis 3 primeras novelas dentro del género fueron 3 policiales clásicos. ¿Por qué? Porque para los que nos iniciamos en el género, el policial es el más asequible. ¿Asequible en qué sentido? Es el más claro en cuanto a estructuras narrativas ya dadas. Es decir, en un policial todo tiene que empezar pues porque hay un asesinato, hay un procedimiento de investigación. Entonces, ya es una estructura narrativa muy estable. ¿Sí? En la que si eres novato te sientes muy cómodo porque vas muy acompañado todo el proceso. Sí. Empieza un asesinato, llega el juez de instrucción, el forense, autopsia, empieza a intentar... Todo el protocolo policial y judicial. Sí, entonces yo empecé ahí primero por miedo a no ser capaz de sacar adelante una novela entera, y segundo por comodidad. Es decir, es muy cómodo, es muy sencillo, se ha escrito mucho policial y, como te decía, está muy pautado. Con lo cual era muy cómodo. Hasta que llegué a un punto en el que dije, bueno, ya lo he probado, ya ha dejado de interesarme, ¿no? Y me pasé a otro tipo de novela negra distinto, que es cuando escribo la novela justo, y empiezo a darme cuenta de que, a ver, lo que realmente menos me importa de una novela negra a mí es el quién. Exactamente. Y lo segundo que menos me importa también es el cómo. Es decir, en algunas de mis novelas, tanto en Justo como en algunas otras, se sabe quién es el asesino, el malo, o hay desde el principio. Porque ¿sí? tampoco busco ocultarlo, ¿no? Entonces es un poco lo que decías. Dejó de interesarme el quién y el cómo y empezó a interesarme más el por qué. Sí. Eso te permite escribir un tipo de novela donde empiezas a liberarte de la cadena y la esclavitud que supone la trama y empiezas a trabajar muchísimo más a los personajes. Porque en el fondo, lo más importante de una novela, yo siempre digo lo mismo, cuando hablo con mis alumnos, doy clases o doy charlas, etcétera, siempre digo lo mismo. Con el paso del tiempo, lo que recordamos de una ficción narrativa, creativa, son los personajes. No las tramas. Sí. Es decir, de las tramas te quedas con algún giro determinado o con algún momento concreto. Pero tú le preguntas a alguien 10 años después de que haya leído una novela, oye, descríbeme de principio a fin la trama, todos los giros y todos los elementos y su orden. Y generalmente no puedes. No puedes porque, bueno, eres incapaz de hilar, ¿no? Pero en cambio, el personaje se queda siempre contigo si es bueno. Si el personaje es bueno, se queda. Incluso se puede convertir en un referente, ¿no? Otro de los juegos que les hago a mis alumnos muchas veces es les digo, bien, intentad narrarme cuál es el viaje físico del Quijote.
Y bueno, se acuerdan de 2 o 3 escenas que son las que recuerdan probablemente de la serie de dibujos animados o de las series de televisión, pero todos recuerdan al Quijote y a lo que representa, y todos recuerdan a Sancho, ¿no? Entonces, empezaron a interesarme muchísimo más los personajes que las tramas. Ojo, eso no significa que la trama no sea importante y no tenga su peso, pero sí sucede algo curioso. Cuando empieces a interesarte más en los personajes y en tratar de construirlos bien y de que tengan una mayor profundidad, te das cuenta de que tienes que aligerar la cantidad de sucesos que hay en la trama, porque si no, la novela se te iría a 1200. Claro, para mantener en tensión al lector en todo momento, claro. Sí, porque en el fondo vamos a establecer una distinción así generalizada. Por ejemplo, tú tienes un thriller, que es lo que en el fondo más se lee ahora. ¿Vale? En un thriller, lo más importante es la trama y es lo que sucede, los giros constantes, mantener al personaje constantemente en movimiento y mantener al lector constantemente pendiente de los giros que va a haber. Bien, si tu preocupación máxima como escritor o como guionista, como contador de historias, es mantener enganchado constantemente al lector o al espectador y hacer que en ningún momento se acomode, estás todo el rato pensando en trama. Y tu personaje no es más que un sujeto al que le pasan. Por allí. Sí, bueno, un sujeto al que le pasan cosas. Necesitas a alguien a quien le pasen las cosas, ¿no? Entonces, la trama se lo come todo y no tienes tiempo para hablar de los personajes. Entonces, ¿qué te pasa? Pasa que cuando la trama tiene el máximo peso, apenas tienes espacio o tiempo para hablar de los personajes, tienes tendencia a construir personajes más tópicos. ¿Vale? Por ejemplo, el policía divorciado alcohólico al que su hija odia. Sí. Bueno, no sé, es un clásico. Esos personajes que todos hemos leído o visto 50 veces. Pero es que como creador no tienes la oportunidad, porque la trama se te va comiendo. Entonces, si te preocupa más trabajar los personajes, llega un momento en el que aprendes que tienes que aligerar la cantidad de cosas que pasan en tu historia. ¿Para qué? Para dar tiempo a que los personajes hablen, piensen, miren y se expresen. Entonces, claro, esto hace que la novela, siguiendo los tiempos modernos, sea más lenta. Eso es lo que te dicen, ¿no? Es una novela muy lenta donde los personajes o hablan mucho o piensan mucho y yo me aburro, ¿no? Te dices, bueno, sí, es así, ¿no? Pero aunque la gente se crea que son momentos muertos en los que el personaje piensa, habla o reflexiona, también están pasando muchas cosas. Claro, están pasando cosas alrededor de los personajes. Claro, y pasan dentro del propio personaje, ¿no? Claro. Pero también es cierto que lo que le gusta a la gente que se acerca a la literatura como simple entretenimiento, lo cual está muy bien, ¿vale? La gente que se acerca a la literatura o a un libro solo para entretenerse, prefiere el thriller. Porque en el fondo el thriller... Sí, es más rápido. Es más sencillo. Sí, y no deja de ser... la mayoría de thrillers que leemos hoy no dejan de ser películas escritas. Usan las mismas estructuras que un ritmo muy rápido, trepidante, porque ahora lo que la gente quiere también es una lectura rápida. Sí. Una lectura que no tenga que quedarse mucho la cabeza. Lectura, yo les llamo lecturas de verano, es lo que yo les llamo. Piscineras, sí. Exactamente, pero una lectura profunda que te deje huella, que la recuerdes años después, tiene que ser una novela trabajada. Una novela... Sí. Hombre, yo entiendo... Una buena trama y unos buenos personajes, pero sobre todo también una buena trama, porque si no, los personajes tampoco o al contrario. Pero bueno. Fíjate lo que hablábamos, es decir, yo me he movido en el mundo del cine y del audiovisual, donde escribimos de un modo distinto y donde el espectador al que nos dirigimos es diferente. En el sentido, yo en una peli, por ejemplo, o en un episodio, pues tengo 1 hora y 45 minutos, ¿vale? Para contar lo que yo quiero contar, entretener, que estén constantemente pasando cosas para que ese espectador no cambie de canal
o no me abandone, ¿no? ¿Vale? Es contar una historia en unas condiciones distintas. Un Sí, libro es radicalmente otra cosa, ¿vale? Un libro, bueno, yo entiendo que tiene que ser otra cosa. Por eso llega un momento en el que hago el cambio y empiezo a pensar que lo que a mí me interesa, porque como lector a mí me interesa esa literatura, son todos esos libros de los que, en cierto sentido, yo salgo herido. ya. A mí los libros de los que no salgo herido, si son muy buenos, me entretienen. Y Pero ojo, no te... Sí, ya. los respeto mucho porque entretener bien no es nada fácil. ¿Vale? O sea, ser Alejandro Dumas, ser Emilio Salgari, Stevenson, no sé, ser pues esos grandes escritores de las novelas de aventuras, ser Stephen Sí. King no es nada fácil. Y así que lo respeto muchísimo. Pero a mí me interesa mucho más esa otra literatura de la que entras de un modo y sales En de otro. puntillas y luego sales a lo grande, exactamente. Yo también pienso igual que tú. Pienso igual que tú. En esa obra, como bien has dicho, narras 3 vidas, de 3 generaciones, de 3 mujeres que viven bajo el mismo techo. Pero, ¿por qué decides? Porque, vamos a ver, cuando escribes, pues cualquier novela que sientes la angustia, la emoción de los personajes, como estamos hablando de la trama, pero ¿por qué decides cargar todo el peso de la novela en Luna? Porque al fin y al cabo es la que une el pasado con el presente, la que actúa, la que muestra su lado más salvaje. ¿Por qué decides volcar toda la trama y todo el protagonismo ahí, en esa niña pija de ojos tan azules? Bueno, en el fondo, nada de lo que sucede en la novela y nada de lo que le sucede al resto de personajes, a la abuela, a Adoración y a Sara, Sí. sucedería sin Luna. Vale, me explico. O sin Sara tampoco. Es decir, Adoración hubiera seguido viviendo tranquila en el silencio de su casa, Sí. sin remover el pasado, si no fuera porque su hija se divorcia y se ve abocada con una mano delante y otra detrás a volver al pueblo, ¿no? Entonces, el hecho de que tengan que volver y de que Luna haga lo que hace al principio de la novela es lo que pone todo en marcha, ¿no? Por lo tanto, bueno, si no fuera porque Sara se ve obligada a regresar, Adoración hubiera seguido viviendo sumida en su silencio y en su tranquilidad, ¿no? Hasta que se hubiera muerto. Sí, y si no es porque Luna actúa y empieza a hacer lo que hace, bueno, tampoco la abuela hubiera empezado a recordar lo que recuerda, ¿no? Cada una tiene un peso a su manera y son vasos comunicantes. Porque Luna, que al principio su abuela le parece una mujer de lo más extraña, con la que no tiene nada que ver, de repente descubre que no, que tiene una conexión con ella que no esperaba, ¿no? Y entonces es cuando Luna empieza a pensar, ¿no? De, bueno, ostras, joder, mi abuela resulta que tiene un secreto que es más parecida a mí de lo que yo creía. Sí. Significa que genéticamente yo soy como ella, o sea, que me ha transmitido parte de eso. Entonces, bueno, todas están comunicadas entre sí, porque el personaje de Sara, que es el que más se resiste a recordar el pasado o a aceptar lo que ha hecho y quién es, también llega un momento en el que no tiene más remedio que decir, bueno. Hay también otro personaje Uh-huh. muy siniestro. No me imagino a nadie en el pueblo así. O sea, yo me traslado a un pueblo, al cementerio, y me encuentro a un hombre así y yo no vuelvo más al cementerio. Está Matías, que con aspecto de cadáver, pero que tiene vida, pero ojo, ojito a Matías. Sí, a ver, Matías. Ojito a Matías. Bueno, es un hombre que también en el fondo tiene una herida abierta del pasado, pero que tiene esa característica
bueno, yo creo que tampoco desvelamos mucho, ¿no? No. Solamente con decir que si se encuentran a alguien como Matías en el cementerio, que corran. Solamente porque yo, bueno, Matías es el personaje, sorpresa, pero no vamos a desvelar todo, tenemos que también los lectores vean. Piensa que cuando escribimos una novela, evidentemente, cuando construyes un personaje, sobre todo si es un personaje, en el caso de Matías es un secundario, cuando construyes un personaje secundario te puedes permitir cosas y licencias que cuando construyes a un protagonista no. Me explico. Matías no deja de ser una exageración grotesca. Claro, es un secundario y yo lo puedo pintar como muy raro, muy extremo, muy... Total, pero quedas clavado, ¿eh? Entonces, claro, eso es algo que me puedo permitir porque él es un secundario que aparece en unos momentos determinados, pero no lleva el peso de la historia, ¿no? Entonces, imagínate, si yo ahora cogiera el personaje de Matías y lo quisiera convertir en protagonista, tendría que contar muchísimo más de él. Sí, pero es un personaje secundario, pero por el que también existe parte de la trama, porque sin él no hubiera descubierto Sara cosas, sin él no hubiera descubierto Luna cosas. No hay personaje en la novela. Es una novela coral. O sea, sí, porque no hay personaje. Todos los personajes tienen protagonismo. Sí, no hay personaje en la novela, no hay ninguno, ni Miguel, ni la madre de Miguel, etcétera. No hay personaje en la novela que no desencadene algo. Claro, esa es otra. El Toño dichoso o Javier era, si no recuerdo mal, Javier, el pobrecito Javier, es que lo retratas todo tan bien, de los pueblos, de verdad que lo retratas todo tan bien, que es que están todos de los pueblos tristas, me refiero, el cura, la madre beata, como he dicho, el niño que, bueno, que lo llaman malamente, como digo yo, y muy mal dicho, muy mal nombrado, muy mal por la gente que decía antes, bueno, este es el subnormal, cosa que no es así, ni mucho menos, no hay que decir esa palabra, pero era lo que empleaban en los años 80 y en los años 70 y desgraciadamente actualmente también lo utilizan. Y es algo pasa lo mismo con el personaje de Miguel. Claro, yo utilizo, como la novela está ambientada en los 80 y utilizo el lenguaje que se utilizaba en los 80. Claro. De eso tiene su gracia, de que tiene la gracia de que estás contando una historia que transcurre en los años 80 en un pueblo. Es como si quieres contar una historia de la época del medievo y tienes que utilizar palabras actuales. No puedes, tienes que situar todo tal como transcurre. ¿Eres más escritor mapa o brújula? Depende. Empecé siendo mucho de mapa y he terminado siendo más de brújula. Bueno, vamos a explicarlo por si alguien que nos oye no sabe lo que es la diferencia entre las dos cosas. Vale, escritor de mapa es el que planifica todos los elementos de la trama hasta el más pequeño antes de sentarse a escribir y luego escribe. Escritor de brújula sería el que, bueno, tienes una idea general en la cabeza, te sientas y empiezas a escribir. A ver lo que pasa. Y que te salga lo que quieras. A ver, yo como profesor de narrativa también, siempre digo que hay un poco de mentira en todo esto. Vale, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando trabajo como guionista, ¿vale? Como guionista tienes que ser un tipo de mapa sí o sí, ¿vale? Pues porque hay mucho que trabajar, hay mucho dinero en juego y las cosas funcionan como funcionan. En narrativa, en la novela, te puedes permitir ser menos de mapa, menos planificador hasta la saciedad, hasta el último detalle y estar más abierto a la improvisación. Pero ojo, todo escritor que te diga que es de brújula, en el fondo parte de un mapa que tiene en la cabeza, ¿vale? Es decir, porque si no puedes escribir. No puedes escribir porque serían ideas que te van surgiendo y lo vas poniendo y vas escribiendo y vas añadiendo. Y luego al final dices, es que esto es como un rompecabezas. Sí, pero solo que pasa una cosa. Tú puedes ser, con el tiempo, tienes la capacidad de tener muchas cosas en la cabeza y de ser capaz de, bueno, ir improvisando. Pero con el tiempo también aprendes que aunque seas de brújula, y aunque vayas al tuntún y a lo loco
mientras escribes, la fase más importante de todo proceso creativo en narrativa es la reescritura y la corrección. Hombre, por supuesto. Lo más aburrido, pero lo más necesario. Bueno, a mí me divierte mucho, ¿eh? Pero claro, cuanto más de brújula seas mientras escribes, más vas a tener que trabajar después. Claro. Con lo cual dices, no, yo soy totalmente de brújula, la inspiración tal. No, o sea, llegas al final, lees lo que has escrito y dices, no tiene ni pies ni cabeza, ahora tengo que empezar a arreglarlo. Claro, es que a mí me pasa igual. Yo me gusta divertirme con lo que escribo y que me sorprenden los personajes, que yo no sepa lo que va a ocurrir en cada capítulo es una cosa, pero yo tengo todo, soy de las que tiene todo bien atado, porque me gusta tener todo bien atado, hasta el más mínimo rasgo de los personajes. Pero te diré una cosa. El escritor que te dice que es de brújula pura y dura, lo que está haciendo en el fondo es introducir en la ecuación lo siguiente. Yo lo planifico, yo dejo que la musa me visite. Pero cuando la musa se duerme, ¿qué pasa? No, pero hay algo de esto, ¿no? En el sentido de, no, bueno, es una especie de inspiración, de musa, que baja y me ilumina porque en el fondo soy un elegido, ¿sabes? ¿No? Bueno, sí, todo muy novelesco. Hay una cosa muy divertida que también les digo a mis alumnos muchas veces. Digo, ¿cuántas veces habéis leído en entrevistas, ¿vale? Cuando un escritor dice aquello de, bueno, llegó un momento en el que los personajes empezaron a hablarme. Me hablaban y me decían cosas y lo que tenían que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, mira, si en algún momento del proceso de escritura tus personajes te empiezan a hablar y tú empiezas a escuchar voces, es que tienes un principio de esquizofrenia paranoide, acude a terapia rápidamente. Sí. ¿Vale? Si oyes voces, ve a terapia. A ver, lo que pasa, ¿por qué dicen eso algunos escritores? Primero porque queda como muy bonito en las entrevistas. Pero no es todo tan novelesco y tan... sigue manteniendo esa especie de aura de magia que nos rodea a los escritores. A ver, esto es un oficio de pico y pala. Exactamente, muchas horas y la inspiración... Digo que evidentemente a veces la inspiración y tal, sí, a ver, no hay musas. ¿Por qué se dice eso de que el personaje te habla? A ver, si tú has construido un personaje, has construido una biografía, tú sabes cómo es mejor que nadie. Ese personaje no es que te hable, es que tú mismo sabes que hay cosas que sí haría y cosas que no. Exactamente. Entonces, no es el personaje que te hable, es tu propio cerebro que te dice, a ver, yo he puesto que este tío es así, ahora no puede hacer, he dicho que es A, ahora no puede hacer Z. ¿Vale? Exactamente. Pero en el fondo eres tú, pero queda muy bonito y queda muy exótico. Y yo todavía no lo he dicho en ninguna entrevista, pero conforme cumpla más años, supongo que me entrará la presión de decir, no, bueno, esto es algo mágico, ¿no? Es como... Pero en el fondo sabrás que no es así. No, pero queda... Pero quedará bien. Claro, queda bonito porque nos hace, en el fondo nos hace especiales. Sí. Vamos a ver. Cuando escribes, ¿tú eliges la historia o la historia te elige a ti? Es decir, los escritores somos muy observadores. Vamos en autobús y observamos hasta el último detalle de quién está sentado a nuestro lado, de lo que dicen, de una frase, de una vestimenta, de cualquier cosa que nos inspira. ¿Eres de esos que se dejan llevar? ¿O tienes la historia ya muy trabajada? Y ojo, no estamos refiriéndonos a brújula o mapa, sino que surge una idea, la vas trabajando poco a poco, o llegas a un sitio, te encuentras, no sé, al cura del pueblo, por ejemplo, y se te ocurre, uy, este personaje, este hombre tiene todo lo necesario para yo poder escribir una novela sobre él o sobre algo que tenga que ver con él. Nada real, por supuesto. ¿Es de esos o no eres de esos? Bueno, a ver, evidentemente vivimos rodeados de historias todo el día.
audiovisuales, escritas, historias de la vida real, lo que dices, estás en el autobús y oyes a alguien contándole una historia a otra persona. O sea, vivimos rodeados de historias, esas historias nos entran y se quedan almacenadas en la cabeza, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo. Para mí solo hay una cosa muy importante. Hay infinidad de ideas buenas por ahí sueltas flotando. Y a todos nosotros se nos ocurren buenas ideas para supuestamente escribir un libro. De hecho, si vives en un bloque de vecinos como yo, a veces te encuentras con un vecino y te dice, tengo una idea para... A mí me han dicho, me han llegado a decir, a sugerir que escriba la historia escribe la historia de mi madre, escribe la historia de mi abuela, escribe la historia de mi padre. Digo, no tengo otra cosa que hacer. Sí, pero a ver, yo siempre digo lo mismo. Hay muy buenas ideas flotando por ahí, muchas. Pero lo que debe hacer un escritor de verdad es hacerse la siguiente pregunta. ¿Soy yo capaz de desarrollar esa idea, construir una trama lógica con ella y buenos personajes y llenar 300 páginas de un libro, sí o no? ¿Vale? Más importante que la supuesta originalidad de la idea, porque no nos engañemos, no hay ideas originales, sino libros o películas no leídos o no vistas. Lo importante no es la supuesta originalidad de la idea, sino si yo soy capaz de, con esa idea que me ha venido a la cabeza, construir una historia. Con sentido construir una historia implica muchas cosas, implica mucho trabajo. Entonces, hay ideas que a priori suenan muy potentes, suenan muy bonitas, pero no se puede construir nada largo con ellas más allá de la anécdota. Te pongo un ejemplo. Yo hay una idea que llevo metida dentro de la cabeza desde hace mucho tiempo, desde que la leí en una noticia de un periódico hace ya bastantes años. La noticia era que un biólogo en Chipre descubrió en medio de un campo que había nacido una higuera de una zona de rocas. El biólogo vio la higuera y dijo, uy, qué raro, esta especie no es autóctona de aquí y está muy lejos de donde se supone que debería crecer. Investigó y descubrió que debajo de la higuera había una cavidad que era una fosa de rocas natural. La higuera se había abierto paso hacia abajo, entonces él quiso ver las raíces y de dónde nacía esa higuera. Y al meterse en esa fosa, se encontró con el esqueleto de un soldado que había sido ejecutado en la guerra en Chipre y que había muerto con un higo para alimentarse en el bolsillo. Ese higo que él se había traído de su casa para comer, él se había muerto, su cadáver había alimentado ese higo y ese higo había hecho una higuera. ¿Vale? A mí me pareció una historia muy potente, muy bonita. Tiempo después, con la guerra de Ucrania, me encontré con una señora que lanzaba una maldición a las tropas rusas, que era ojalá muráis con mucho maíz o trigo en los bolsillos para que nazca un campo de vosotros. ¿Vale? Entonces yo dije, ostras, esta es la historia de la higuera. Un soldado que ha muerto con un higo del cual ha nacido una higuera que se ha alimentado de su cuerpo. Sí, sí, sí. Entonces, claro, esa idea me lleva rondando mucho tiempo. Pero soy incapaz de construir una historia. Soy incapaz de construir una historia con ella, de hallar una historia que conecte todo eso. Lo he intentado, he escrito 30 páginas, he escrito 50, pero siempre llego a un punto en el que me atasco. Porque o no sé hacerlo mejor, o porque no es el momento, o porque no se me ha ocurrido todavía cómo afrontarlo. Por lo tanto, esa idea que es muy poética, es muy hermosa, es muy potente y es muy bonita, no sirve. Al menos a mí no me sirve para escribir una novela. Hoy no puedo escribir una novela, con lo cual tengo esa idea guardada y para mí no es una buena idea. Bueno, pero quién sabe, a lo mejor escuchas en otras noticias algo y ya sí, enlazas. Lo que te estoy diciendo es, nuestro trabajo, siempre se dice que nuestro trabajo es contar historias.
Efectivamente, somos contadores de historias y yo siempre digo que el objetivo de todo escritor, narrador, dramaturgo, etcétera, es contar bien una buena historia. Pero en el fondo, no es verdad que seamos contadores de historias. En el fondo, lo que somos en realidad es constructores de tramas. Claro. Y aquí deberíamos entrar y explicarle a la gente cuál es la diferencia entre historia y trama. Y eso nos llevaría a Eso en muchas... otra entrevista, porque cuando me lea Invencible, vuelvo a conectar contigo, si me lo permites. Digo, pero en el fondo nosotros construimos tramas. Que una trama no es más que seleccionar una serie de acontecimientos de una historia y ordenarlos como a nosotros nos venga bien para provocar una emoción y una reacción en el lector. Sí. Es decir, una trama es una parte de una historia. Entonces, otra cosa, disculpa, Carlos, entonces estarás conmigo que en los sitios pequeños también ocurren cosas curiosas y buenas para contar. Hombre, en el fondo, como estamos hablando e intentando quitarle un poco la magia a esto del arte de contar historias, vale, a ver, como constructores de historias y de tramas, como escritores, no dejamos de, uno, tener nuestros trucos y recursos que llevan siendo los mismos desde toda hace la vida. Muchísimo tiempo, ¿vale? Sí. Y luego, en el fondo, también somos muy ventajistas. Yo siempre digo lo mismo. ¿A qué nos dedicamos realmente como escritores? Nos dedicamos a manipular emociones, ¿vale? A manipular emociones y hay mucho tipo de emociones, ¿no? La gente siempre dice, no, hacer llorar. No, hay muchas más, hay más emociones. Muchas más emociones, claro que sí. Es decir, lo que hacemos somos unos manipuladores de emociones. En el mismo sentido que utilizamos el verbo manipular cuando hablamos de la comida. Manipulador de alimentos, ¿vale? Pues yo soy manipulador de emociones. Lo que quiero es, mediante la construcción de una trama y de unos personajes, provocar unas emociones en el lector. Y tenemos a nuestra disposición muchos recursos que muchos otros han usado antes que nosotros. Vale, uno de los recursos clásicos para crear un ambiente, por ejemplo, hostil, desde el principio, es hacer suceder las cosas en un sitio pequeño y en un periodo de tiempo corto. ¿Vale? Ese es un recurso clásico que hemos usado los escritores. Si yo, en vez de que la historia pase en una ciudad, pasa en un bloque de edificios, o pasa, en vez de en una gran ciudad, en un pueblo, yo desde el principio estoy dándole una serie de directrices inconscientes al lector que él recibe del siguiente modo. Si yo te digo pueblo rural, novela negra, automáticamente mi lector, aunque no lo racionalice, estará pensando, uy, pueblo pequeño, envidias, cuentas pendientes desde hace mucho tiempo, familias mal avenidas en un poco espacio, lindes, crimen sucio y brutal, Puerto Urraco. Solo situando la historia de forma consciente y ventajosa en un pueblo, yo consigo que el lector reciba todo eso sin necesidad de tener que contárselo. ¿Vale? Es decir, estoy manipulando y estoy siendo ventajista. Sí. Si además utilizo otra serie de recursos que se pueden aprender fácilmente en el arte de contar historias, pues bueno, voy ganando todo ese tipo de elementos que para mí suponen una ventaja. Si escribo una novela negra ambientada en un barrio marginal o en un gueto de una gran ciudad, también. Si estoy diciendo barrio marginal, la gente automáticamente... Claro, ya estás poniendo antecedentes al lector. Vale, entonces yo cuando pienso en construir una historia, digo, bueno, ¿esto dónde va a suceder? Si quiero que sea muy agobiante y que además la gente tenga esa sensación de agobio, ahogo, calor, sudor y crimen a pleno día, digo, uy, me voy a un pueblo rural en verano. ¿Y en qué pueblo rural y en qué verano? Claro, digo, ¿en qué pueblo rural y en qué verano? Me voy a un pueblo de La Mancha en plena canícula en un mes de agosto. ¿Vale? Entonces, fíjate que estamos manejando de forma consciente y manipuladora una serie de elementos. La gente me dirá, ostras, entonces no hay magia alguna. Todo esto son trucos. Yo siempre le digo lo mismo a la gente. Uno,
cuando tú tienes a un mago de proximidad, de estos que hacen trucos con las cartas, ¿vale? Lo tienes delante y sabes que lo que hace no es magia, es Pero no le habilidad, dices el truco, claro. y es truco, pero estás con la boca abierta todo el rato, ¿vale? Lo más importante en el fondo de las historias no son todos estos elementos, sino otra cosa que es algo difícilmente medible o mesurable y que es lo único que verdaderamente hace original y distingue una novela de otra, ¿vale? El único elemento original que hay en una historia eres tú mismo. Es la mirada y la voz del escritor, ¿vale? Sí. Si no, nos vamos a el considerado mayor y mejor dramaturgo de todos los tiempos, pues porque los ingleses hacen mejor marketing que nosotros, que sería William Shakespeare, ¿vale? Para mí Lope de Vega fue infinitamente mejor, pero los ingleses Claro, se hicieron llevaron el gato marketing al en agua. aquellos años. Entonces tú dices, tú coges las obras de Shakespeare y la mayoría de obras, de tramas, de historias que cuentan no son originales, son copias de obras anteriores y de relatos de la mitología clásica. Pero ¿qué es lo que hace único el Hamlet de Shakespeare? Hamlet no es más que llevar a la época de Isabelina la figura de Orestes, ¿vale? Entonces dices, ¿qué es lo que hace único el Hamlet de Shakespeare? Shakespeare, su forma de mirar y su Claro, forma de contar. es que yo creo que ya no es que haya ideas mejores ni peores, sino la forma de contar de cada autor. Es lo que nos define, que es lo que nos hace únicos entre tantos. Entonces, si quieres buscar a un autor en concreto, sabes a cuál tienes que ir. Es decir, yo, por ejemplo, si quiero leer algo que me emocione, pero que al mismo tiempo me deje la cabeza, me explote la cabeza y que cuente historias originales y que cuente historias dramáticas, duras, pero que sé que voy a recordar, pues sé a quién tengo que acudir. Y siempre es a mi autor favorito, Pierre Lemaitre. A mí me encanta, o sea, me encanta. Entonces, me encanta porque domina muy bien el género negro como la novela histórica. Entonces tengo todos sus libros, tengo hasta el diccionario, hasta el diccionario y la guía que tiene para recomendar libros, no te digo nada más. Lemaitre tiene una cosa muy interesante además, que empezó a escribir tarde. Y escribió muchos libros, o sea, tarde. Sí, digo, pero es un escritor que empieza a escribir siendo un hombre ya muy asentado, es decir, muy vivido. Con 50 y muchos años, ¿eh? Sí, eso se nota, sí, es como... Pero bueno, es interesante, a mí también me gusta mucho, más algunas... Además dice en unas entrevistas, porque me leo todas las entrevistas suyas, dice que comenzó a escribir tarde, como bien dices, y que, no sé, y que a lo mejor 20 editoriales después salió su primera novela. Sí. Entonces, bueno, pues aún tengo esperanzas. Aún tengo esperanzas. Lo que pasa es que vivimos en un mercado editorial ahora donde... todo el mundo escribe. Sí, no solo todo el mundo escribe, sino que se prima mucho el hecho de empezar cuanto antes. Hay gente publicando novelas con 19, 20, 21 años, ¿vale? Que dices, ostras, si son novelas de misterio, de entretenimiento o tal, bueno, vale, porque son artefactos. Pero otro tipo de novelas... Yo creo que la madurez es necesaria para la hora de escribir una buena obra. Sí, sobre todo depende de qué género, ¿no? Bueno, también depende de qué género. De fantasía, pues a lo mejor no te hace falta porque no te tienes que documentar tan bien como para histórica o novela negra o novela... Sí. Bueno, ¿qué edad tenía Tolkien cuando escribió el mejor relato de fantasía de todos los tiempos? Pues ya era un hombre curtido y mayor. Exactamente. Sí, no, y ya por último, aprovecha tus nuevos proyectos y una frase, o sea, nuevos proyectos y una frase con la que definirías Quijote Negro histórico. No sé. A ver si os voy a tener que hacer el trabajo de marketing yo ahora. No, pero simplemente es... Mira, pues para definir Quijote Negro histórico voy a utilizar una expresión que has usado tú y que será ventana.
Es una ventana abierta, ¿vale? Tanto Quijote Negro Histórico como los festivales, para mí y para los escritores, son ventanas y micrófonos. Exactamente. Y son necesarios porque nos dan la oportunidad de conectar directamente con las personas más importantes de todas, que son los lectores. Así es. Si yo no tuviera esa ventana y no tuviera ese micrófono y no tuviera esa oportunidad de acercarme al lector, sí es cierto que hoy en día pueden llegar a ti a través de las redes sociales. Pero no es lo mismo hablar con un lector cara a cara que te mande un mensaje de, oye, me ha gustado o puede ser, no me ha gustado nada por esto, ¿no? Claro. Pues, eso es algo bonito. Yo claro, cuando agradecido a Quijote Negro Histórico porque es una ventana que se abre a acercarme a los lectores de La Mancha. Claro, y es que además yo cuando veo un festival disfruto de lo mismo que dices tú, de los lectores, de que se han leído tu libro, de sus opiniones, de los personajes favoritos de la historia que has escrito. Entonces, bueno, eso lo vas a tener seguro. Vas a tener emoción, magia y de todo. Y último proyecto en el que estás trabajando, si puedes hablar de él. Bueno, a ver, ahora estoy en compás de espera porque, claro, la novela Invencible, la otra que citabas, Sí. que... Estabas otra vez, ¿está? Sí, Invencible. es una novela un poco rara dentro de mi trayectoria, pues porque es una novela histórica que ha salido con Grijalbo y, bueno, yo era un novato en la novela histórica, solo que... Lo veo súper difícil. Sí, solo que, bueno, por una serie de circunstancias que me guardaré en secreto hasta que esté ahí, por una serie de circunstancias esta historia se cruzó en mi camino y acepté el reto, ¿no? Entonces, ahora estoy empezando a preparar otras 2 novelas. Otra... 2 novelas. Sí, otra que no sé si será histórica del todo o no, para Grijalbo también, para la editorial de Penguin Random House, de Invencible, y una nueva novela negra. Una buena novela negra, yo la suelo publicar en la editorial Al Revés de Barcelona, que es una de las mejores especializadas en novela negra española. Y bueno, estoy en esa fase de encanto, desencanto, de creer que encuentro una historia y convivir con ella una semana y de repente decir, no, buscar otra. Entonces, estoy encantándome y desencantándome. Pero hay una gran suerte cuando ya publicas en el mercado editorial, al menos para los que somos diletantes y procrastinadores como yo, la gran suerte es que un editor te dice, hay fecha ya programada para... Uy, a mí eso me pone nerviosísima. Te puede poner nervioso, pero para los que te decía que somos procrastinadores natos, el hecho de que nos pongan una fecha de cierre nos ayuda. Hombre, claro, sí, porque si no, no paras de cambiar, no paras de reescribir, no paras de corregir, no paras de mirar, de leer, de releer. Entonces es el cuento de no acabar. Y digamos, y hablando de acabar, vamos a acabar ya. Me ha encantado entrevistarte, hablar contigo de Luna, de Invencible, de tus próximos proyectos y sobre todo es que casi que has dado una clase. Casi te ha dado una. Escucha, la gente o sea, los lectores que escuchen esta entrevista, que vayan cogiendo apuntes, porque les va a venir muy bien. Les va a venir muy bien, porque has dado claves importantes para escribir. Que no todo es la musa, sino es el trabajo, constancia, pico pala. Sí, y les voy a dar una última recomendación, que es una frase que yo llevo grabada a fuego y que dijo un escritor español muy amigo mío, que a mí me parece uno de los mejores escritores del panorama nacional, ¿sí? Que es Alejandro Pedregosa. La literatura sin música no es literatura. Siempre hablamos de las historias que contamos, pero los escritores olvidamos demasiado a menudo que tan importante o más, al menos para mí, que lo que contamos es cómo lo contamos. Totalmente de acuerdo. El uso y el manejo del lenguaje. Preocuparnos porque haya belleza literaria en las cosas que contamos. Sí. Y eso lleva mucho trabajo y está muy poco de moda, pero es fundamental. Algún día, cuando hablemos de otra novela, ya hablaremos de lo que supone eso de trabajo, de carga de trabajo
a la hora de elegir unas palabras en función de otras y ese tipo de cosas. De momento vamos a despedirnos con estas recomendaciones. Luna, de la editorial Al Revés, e Invencible, de la editorial de Halbo, de Grupo Ransom House. Las dos son, Luna, ya digo yo, que es una novela que va a enganchar al lector desde la primera página. Invencible, estoy segura que también. La tengo pendiente y de que me las firmes. Vale. Mira, está mal que yo diga esto, pero para el que sea más amante de una literatura cuidada y que provoca heridas, Luna. Para el que sea más amante de la novela histórica, de entretenimiento y pasárselo bien, etcétera, Invencible. Lo tendremos en cuenta tus consejos. Muchas gracias, y espero que hayas disfrutado de esa entrevista. Y nos vemos ya pasado el verano.